Buen día tengan todos ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de los medios masivos de comunicación. El día de hoy hablaremos de un tema de suma importancia para todos los hijos de Dios, acerca de las dificultades de los cristianos para vivir en el mundo. El título de este mensaje es Enemigos del mundo. Y para eso leeremos un texto nada más que se encuentra en Juan 17, versículo 15, que dice de la siguiente manera: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta oración que hizo el Señor Jesucristo fue hecho poco antes de ser capturado en el Monte de los Olivos y está considerada como la oración más larga que el Señor Jesús hace, y lo hace por sus discípulos, que nos incluyen a ustedes y a mí. El Señor sabía que los tiempos venideros serían muy difíciles para todos aquellos que confían en Jesús. Sabiendo que habría grandes padecimientos para todos los hermanos en Cristo. Las dificultades comenzaron desde las calles de Jerusalén, donde los hermanos eran despojados y asesinados. Todo esto se extiende hasta el Coliseo romano, donde muchos hermanos nuestros fueron muertos a manos de gente intolerante, porque no negaban el nombre del Señor. En nuestros días, en la actualidad, también existen muchas dificultades para todos aquellos creyentes, debido a las corrientes y filosofías de este mundo que van contra la voluntad de Dios. Esas corrientes pretenden que nosotros estemos de acuerdo con su perspectiva. En la actualidad se fomentan filosofías como la inclusión de género y todo eso, que hoy en día nos quieren hacer creer que todo eso está bien. Pretenden callarnos y obligarnos a no hablar al respecto. Sin embargo, el Señor nos enseña en su palabra, en Santiago 4:4, que dice lo siguiente: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por eso es que nosotros, al hablar de lo que a Dios le agrada y el mundo no lo quiere aceptar, nos volvemos enemigos del mundo. Sin embargo, cabe resaltar que como mexicanos tenemos cierta libertad, aunque no es así en toda la República. Sí existen otros lugares del mundo donde los cristianos son maltratados y obligados a negar su fe. Aunque en este país, salvo en algunas excepciones contadas, sobre todo en el sureste mexicano, hay hermanos que son maltratados, despojados de sus propiedades y posesiones. Sin embargo, en términos generales, en este hermoso país tenemos una gran libertad. Sin embargo, en el texto que acabamos de leer de Santiago,
se nos advierte que no debemos hacer amistad con este mundo, ni con las corrientes de este mundo. Y esto puede ser peligroso para cualquier creyente y muy difícil profesar la fe en Jesucristo, ya que existen reglamentos en empresas y en escuelas que nos impiden hablar de nuestra fe. Hay ocasiones que en las escuelas a los hermanos sin Cristo se les discrimina por su forma de pensar, existen burlas y muchos comentarios hirientes para los jóvenes que cursan carreras donde la intolerancia los hace víctimas de burlas. Por parte de maestros y de compañeros que se burlan de su fe. También en estos tiempos difíciles, muchos pastores o ministros se les prohíbe hablar sobre ciertos temas que van en contra de la postura de los gobiernos. Esto para tener una línea similar a la que el mundo establece. Sin embargo, como creyentes, creemos que no debemos seguir las corrientes de este mundo, porque la mayoría de esas corrientes son aborrecidas por Dios. Porque si seguimos las corrientes de este mundo, nos constituiríamos enemigos de Dios. Sin embargo, el Señor nos enseña en su palabra que debemos tener ánimo. A través de la historia, ha habido ejemplos de cómo debemos seguir adelante a pesar de las adversidades. A continuación, en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos del 19 al 22, encontramos un ejemplo de esto. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Encontramos en este relato padecimientos del apóstol Pablo, resaltando el versículo 22, donde nos dice el apóstol que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dejando por sentado que la vida cristiana no es fácil, no ha sido fácil en ninguna época de la historia. Ahora pues, leeremos un pasaje en Mateo 5:11, el sermón de las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Reserva este texto para todos aquellos que creemos en el nombre de Jesús. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y en el 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es muy hermoso, hermanos, porque es una bienaventuranza que el Señor Jesús nos da. Y aunque habla de sufrimiento y padecimientos, es bienaventuranza porque nos habla de el padecimiento, pero también de la recompensa. Cuando el Señor nos dice que nos gocemos y nos regocijemos, eso quiere decir, hermanos, que estamos haciendo bien nuestro trabajo
compartiendo a Jesucristo en el mundo. En Juan 16:33 tenemos otra vez palabras de aliento del Señor Jesús. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor nos dice claramente que debemos tener paz en Él. Pero ¿cómo debemos interpretar esa paz de Dios? Que es una sensación de serenidad y tranquilidad que sobrepasa la comprensión humana, hermanos, y que no depende de circunstancias externas, teniendo plena confianza que el Señor Jesús nos dará esa tranquilidad. En este verso de Juan, el Señor nos dice que tendremos aflicción, como ya lo hemos venido mencionando. Pero después de esta advertencia, vino una preciosa promesa del Señor Jesús, y nos dice, confiad. Hermanos, confiad. Es una palabra que se anota conjugado en imperativo. Es como una ordenanza del Señor Jesús. Tengan confianza. Debemos confiar en la bondad del Señor. Eso significa, hermanos, que debemos de confiar en su bondad, en su poder y en su provisión. Aun cuando la situación parezca difícil o inestable, debemos tener una fe activa que nos permita avanzar con esperanza, sabiendo que Él está con nosotros, porque nosotros tenemos un Dios vivo, hermanos, que siempre está de nuestro lado. La última parte del texto de Juan 16:33 nos dice, yo he vencido al mundo. Jesús declara esto y nos dice que Él ha superado la oposición del mundo, que tiene la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Es Jesús mismo, hermanos, que nos da la capacidad de resistir las pruebas y las tribulaciones. Tertuliano, el gran historiador del siglo II, repitió palabras de Marco Aurelio, emperador romano, que decía, mirad cómo se aman los cristianos, que no solo están dispuestos a vender sus posiciones y repartirlas entre los pobres, sino que aún están dispuestos a dar su vida los unos por los otros, como una forma de testificar de Jesucristo, hermanos. De ahí que la palabra testigos provenga del griego martirios. Lo que nos hace confiar que Jesucristo cumplirá lo que prometió en nosotros y testificamos que es el verdadero, que Él es verdadero y que a pesar de que el mundo se vuelve contra nosotros, Él siempre nos protegerá. La historia, hermanos, como ya mencioné, nos ha hablado de todo esto, todas estas dificultades. La historia señala que después de la Reforma, cuando la Iglesia de Cristo surge de entre las sombras, aproximadamente entre 50 y 60 millones de cristianos fueron martirizados, hermanos. Los caminos de la Europa medieval se llenaban con estacas, con cabezas de hermanos cristianos clavadas en ellas, que eran martirizados y que eran asesinados por la fe en Jesucristo.
Así que las dificultades, hermanos, han existido siempre. Hoy en día es a través de filosofías y de ideologías erróneas que son abominación a Jehová. Sin embargo, nosotros los cristianos debemos seguir firmes y adelante, compartiendo a Cristo, porque el tiempo se acerca, hermanos, cuando Él volverá, no como un inocente niño, no como un cordero, sino como un juez, a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, sigamos compartiendo a Cristo. Las dificultades van a existir siempre, pero confiemos, Él ha vencido al mundo. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga mucho.